Master Cromwell, where are you from? Putney, left when I was a boy. Your father? Blacksmith. Ah, at last. A man born in a more lowly state than myself. I order the arrest of Floki for the murder of Athelstan. You betrayed my trust, and most importantly, my love for you. I want to know if a woman will succeed to the kingdom of Kattegat. Pues quizá lo primero que tenemos que plantear para ver hasta qué punto tiene repercusión la divulgación histórica en el conocimiento de la gente que se interesa por las series, plantear exactamente qué es la historia. Primera cuestión, la historia está escrita, es un tópico, pero hay que decirlo, está escrita por los que vencen y está escrita para justificar su situación de victoria. A wise man lives with a purpose. A foolish man lives for himself. Es evidente que dependemos mucho de la categoría de serie histórica a lo que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, una serie documental histórica es una serie muy precisa, que generalmente está muy bien documentada, aunque probablemente es la que genera un menor interés en una audiencia general. What a stupid idea it was that people actually thought you could get away with this. Luego tenemos las series ya de ficción, que unas pueden ser consideradas series históricas y, aunque basadas y documentadas fidedignamente en hechos históricos, pueden distorsionar la realidad enfocando a lo mejor unos hechos históricos en un aspecto parcial de ese devenir histórico, como puede ser las relaciones personales, las relaciones de pareja, los conflictos, que en realidad no han influido de una manera tan determinante en la historia, pero que en una serie contribuyen a mantener vivo el interés del espectador. Bienvenido. Entonces, las primeras que tienen un interés en hacer una serie basada en hechos históricos tienen un problema, y es que cuando no se hagan con esa mirada y desvirtúen la historia, pueden generar en los espectadores que saben mucho de historia un gran descontento, y en los que no saben los pueden confundir pensando que esas situaciones son reales. Ahí todo depende de los guionistas, de la producción y de la fidelidad de los guionistas a esos hechos. Podemos poner un ejemplo o dos de la época romana muy buenos, ¿no? El de la serie Roma, que es una serie espléndida de la HBO, que está hecha con un rigor histórico increíble, pero que tiene dos tramas: la trama histórica, que es rigurosísima, y la subtrama ficcional, que está basada en las aventuras de dos legionarios que, como en la película Forrest Gump, acaban siempre en el lugar exacto, en el momento exacto, para llevar a cabo todas las acciones que generan toda la trama, que verdaderamente es histórica, como la muerte de César, como el hijo de Cleopatra, pero siempre son ellos los que están en el momento exacto. Eso es muy divertido, es muy entretenido, y no deja de ser una serie con una tremenda rigurosidad histórica. Por ejemplo, Yo, Claudio, que está basado en una novela de Robert Grace y es muy rigurosa en la novela, pero claro, es una novela que a su vez está basada en la historia de los 12 Césares de Suetonio, que está escrito desde un punto de vista completamente sesgado, que es cuando llegan los antoninos al poder, Vespasiano, etc., y quieren poner en entredicho la obra de los anteriores emperadores, que son los Julio Claudios, es decir, Augusto, Tiberio, Claudio, Calígula y Nerón. Comerán mejor que los esclavos de la cocina. Tampoco hay que llegar tan lejos. Otro ejemplo, una serie muy buena que se llama The Wolf Hall, que está basada en el divorcio de Catalina de Aragón y el matrimonio y muerte y ejecución de Ana Bolena. Narra los 3 años, 1533-1536, en que, digamos, toda la historia de Inglaterra se pone patas arriba. Está el punto de vista
es el de Cromwell. La serie es rigurosísima, son cuadros de época, tiene una ambientación perfecta, está narrada con una coherencia y yo creo que con una ganas de fidelidad extraordinaria, pero, y no te lo niega la serie, está narrada desde Cromwell, por tanto, desde el enemigo de Tomás Moro, por tanto, quien en la serie queda medianamente bien va a ser Cromwell y quien queda mal, como un pusilánime y como en el fondo un cobarde, es Tomás Moro. Hay otras series en donde el que queda bien es el Lord Canciller, que es Tomás Moro. I hear that Rome will issue a decree telling the king to part from me. Lady Anne. This will happen. The Pope will learn his place. I mean to have him. Luego tenemos las series de ficción histórica, están basadas en hechos históricos, pero son series de ficción. No tienen que ser fidedignas, no tienen que responder a la realidad histórica. También ejercen un efecto positivo en el espectador siempre que se determine previamente, que se especifique antes de la emisión y en cada capítulo que estamos viendo, que el visionado es de una serie basada en hechos históricos, pero no necesariamente fiel a la realidad de los hechos históricos que sucedieron. Estas son las más peligrosas, entre comillas, porque pueden confundir a los espectadores ignaros, evidentemente, y pueden irritar a los espectadores que saben mucha historia y que la leen desde un sitio desde donde no hay que ver estas series, porque no son históricas, están basadas en hechos históricos. Ahí el espectador que sabe mucha historia no tiene que ver que no son fieles a la historia, porque no pretenden serlo. Usan la historia para construir una trama. Hay muchos ejemplos, Tabú, Vikingos, Espartaco, hay muchísimos ejemplos de este tipo de series. It's all on the king, the company, and the Americans. Why are you here? Because I trusted in the honor of a Roman. Your wife has been condemned to slavery. She was taken from me. What would you do? Tenemos que entender que es importante la perspectiva del espectador. No es lo mismo el efecto que produce una serie histórica, ya sea documental, histórica pura o de ficción histórica, en un espectador con conocimientos históricos, aficionado o especialista en la historia, que la que produce en el público general. El problema es cuando no te dicen que no son hechos ficcionales, sino que son históricos, o peor aún, cuando utilizan ocurrencias para enganchar al espectador utilizando elementos, vamos a llamarlos viscerales o emocionales, ¿no? Dos ejemplos muy claros. En la serie Versalles, que es una serie que en principio se supone que está basada en la vida de Luis XIV y de su mujer, aparece la famosa historia del niño negro, y claro, todo eso genera una repercusión en los espectadores y una sensación de, bueno, ¿qué es esto que está pasando aquí? Increíble. Y claro, ahí están haciendo trampa. Tengo una opinión radicalmente favorable a la difusión de las series en televisión sobre temas históricos. ¿En qué medida contribuye a la difusión del conocimiento histórico en los espectadores? De una manera bastante positiva, como digo. Provoca una curiosidad que en muchos casos lleva a complementar esta curiosidad a través de unas lecturas o de informaciones que ahora disponemos en Internet de una manera muy amplia. Entonces, mi conclusión optimista es que las series históricas o las series que se basan en la historia para crear ficciones son muy interesantes, porque si el espectador tiene un mínimo de interés y las series son lo suficientemente honestas, el espectador tiene las posibilidades de documentarse y de adquirir un cierto conocimiento de la historia, porque si no, como decía Walter Benjamin, estamos condenados a repetirla. Y ese eres tú, Marco, la cereza en almíbar de la proa. Marcelo, por favor, eso significa mucho para nosotros. You look the same. I'm not. I have sworn